En el corazón de la lucha sindical, encontramos a una mujer cuyo compromiso y pasión han dejado huella en la historia. Hoy, continuamos nuestro viaje con Gloria Cecilia Buitrago, líder sindical y defensora incansable de los derechos de los trabajadores. Gloria nos lleva a sus inicios, cuando la esperanza se tejía entre sueños y anhelos. Ella recuerda las jornadas de planificación, los días de planeación y las dificultades que enfrentaron. Pero, a pesar de todo, había un deseo ardiente de superación y crecimiento dentro de la organización. Cuando comenzaron, eran un pequeño grupo de soñadores. No tenían recursos ni influencia, pero tenían algo más poderoso, la convicción de que podían cambiar las cosas. Cada paso que dieron fue un acto de valentía. Cada obstáculo que enfrentaron fortaleció su determinación. El surgimiento de Sinaltra Confasalud marcó un hito en la historia de los trabajadores de Confama. Gloria nos cuenta cómo se unieron, cómo trazaron estrategias y cómo enfrentaron la adversidad con la frente en alto. La planeación y la proyección de estos procesos no fueron solo letras en un papel, eran sueños que se convertían en realidad. Gloria nos enseña que el sindicalismo no es solo una etiqueta, es una fuerza transformadora. Es la voz de los que no se rinden, la esperanza de los que luchan por un futuro más justo. Y en cada paso que dio, ella dejó una huella imborrable en la historia de la lucha social y obrera. Así que, sin más demora, continuamos este viaje con Gloria Cecilia Buitrago. Su historia es la historia de todos nosotros, la historia de la esperanza que nunca se apaga. Durante 8 años que estuve en las juntas directivas de Azotra Confama, obtuve conocimientos, experiencias, capacidades y me gustó mucho esa experiencia. Luego en algún momento se dio un congreso en Santa Marta, que fue el 5º congreso de la CUT, en donde se le daba al sindicalismo como la opción de darles vía libre a los sindicatos de industria y a la formación de diferentes sindicatos dentro de las empresas. Entonces, dentro de ese grupo de trabajadores se estuvo contemplando la posibilidad de que hubiera un sindicato de industria en vista de que el otro es el de base. Y empezamos como a madurar el proyecto pues con los compañeros, y se dio un momento en que volvimos una realidad que surgiera Sinaltra Confa, que así pues en un momento se llamó Sinaltra Confa Antioquia, que así se denominó la organización sindical de industria, y ahí estuvimos trabajando. Empezamos pues muchos compañeros con esa esperanza, con ese deseo como de seguir un apoyo, como de seguir avanzando en cuanto a los derechos y garantías de todos los trabajadores, y también con la intención de que la caja también tuviera otros escenarios, otros espacios que no había tenido antes, porque nunca había habido pues como otro sindicato, solamente el de base que había en ese momento. Fue duro. Fue muy duro. Al principio pues uno llega a las organizaciones y piensa que las cosas son fáciles. No es fácil. Cuando tú le dedicas a iniciar algo, tienes que proyectarte mucho, tienes que planear mucho, tienes que programar mucho y observar mucho hacia dónde se está orientando el proceso que se va a desarrollar. Pero fuimos capaces. Inicialmente fue la afiliación aproximadamente, creo, pues no recuerdo muy bien en este momento, pero en ese momento fuimos 27, 28 personas. Luego ese sindicato fue creciendo, se fue haciendo. Ese sindicato nació el 28 de abril del 2011. Nos reunimos, hicimos una asamblea y ahí formamos la organización sindical. Iniciamos pues con muchas expectativas, pero la expectativa más grande era de permanecer. O sea, nosotros no quisimos algo que fuera como una emoción de un momento, sino que fuera algo que dejara historia, que dejara huella dentro de los trabajadores de Confama. La organización inicialmente
yo asumí la presidencia de esa organización y fue pues linda, fue la experiencia, porque casi que éramos mitad género femenino, mitad género masculino. Y finalmente éramos como más mujeres que hombres, pero siempre hubo como un equilibrio, unos compañeros bastante valiosos, muy queridos, con muchas expectativas, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Y logramos avanzar los primeros 2 años. Los primeros 2 años logramos la primera negociación, llegamos a una negociación sinceramente como en pañales porque no estábamos como muy duchos en las negociaciones colectivas, no teníamos como una preparación muy buena para poder asumir esos retos, pero a nosotros nos acompañó la esperanza, la unión, el apoyo de los compañeros. Entonces se logró dar la primera negociación dentro del sindicato y dentro de Confama. En ese momento ya teníamos para la negociación, teníamos 73 afiliados. Continuamos trabajando, hicimos un plan de trabajo muy organizado, donde no era solamente presidente, secretario, fiscal quien atendía la oficina, sino toda la junta directiva, para darle la oportunidad a las juntas de que avanzaran en conocimiento, que fuéramos cogiendo todos como las destrezas y la capacidad para poder asumir los retos que nos tocaban. Porque desde luego se sabe que Confama es una entidad sumamente grande y en ese momento habían aproximadamente 3.500, 4.000 trabajadores. Entonces era una situación en donde teníamos que analizar mucho el entorno que nos estaba tocando en ese momento. Luego de esa negociación, seguimos avanzando, tuvimos una conquista muy valiosa, empezamos por una pequeña convención, solamente donde teníamos unos beneficios en permisos sindicales, teníamos algunas garantías que se habían logrado conquistar, porque era como el primer escenario de una negociación que se hacía en Confama con un sindicato minoritario. El sindicato de base en su momento tenía muchísimos afiliados, entonces ellos habían logrado tener unos beneficios, unos derechos, una cantidad de cosas que para nosotros en ese momento era muy difícil adquirirlo, ¿cierto? Pero nos lanzamos a la negociación, seguíamos proyectándonos. Llegamos a ser un sindicato muy independiente, o sea, no dependíamos directamente ya del sindicato de base, que en un momento fue nuestro apoyo para que la organización surgiera, ¿cierto? Logramos ser muy independientes y empezar a redireccionar muchas cosas que nos hacían falta. Entre ellas, pues sí se daban algunas capacitaciones, o sea, habían cosas que de pronto en el hacer diario no teníamos mucha oportunidad, y era la oportunidad de que todos en un sindicato deben de saber por lo menos qué es lo que están haciendo ahí, qué quieren hacer, hacia dónde quieren ir y cómo quieren que esa junta directiva vaya asumiendo los retos que ellos esperan.